Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Te alabo, Dios. Santo eres, Señor. Saludos, hermanos y amigos que nos están viendo a esta hora por las redes sociales. Para mí es un privilegio bien grande que el Señor me haya dado la oportunidad de poder llevar una reflexión en este día. Un día que recordamos un evento bien importante, aunque es un momento que debemos recordar día a día, porque día a día vivimos gracias a ese gran sacrificio. Día a día podemos respirar gracias a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Día a día tenemos vida por las misericordias de Dios. Dice en su palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Que el mundo y tradicionalmente hemos tomado un día para recordar ese gran sacrificio, eso que el Señor hizo. Pues sí, pero realmente en nuestras vidas debemos recordar día a día ese gran milagro y las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y recordar que si estamos aquí ha sido gracias a Él. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad. Yo le doy gracias al Señor por el sacrificio inmerecido que hizo por cada uno de nosotros, que hizo por mí, que hizo por ti. Yo le doy gracias a Dios por soportar, ¿verdad?, todas las cosas, soportar lo que sufrió en esa cruz, en ese periodo de tiempo, y aún así soportar todas las cosas que nosotros como humanos hacemos que a Él no le agradan, cada vez que le fallamos, cada vez que nos caemos, cada vez que hacemos las cosas mal. Pero Dios es fiel siempre, y aunque nosotros, dice la palabra, seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Quiero darle, ¿verdad?, un momento para que la gente entre. Ya a las 10 en punto comenzaremos a traer la reflexión. Quiero darle saludos a todos ustedes nuevamente, bendecirlos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y pues vamos a comenzar. Hoy el versículo que voy a traer es un versículo que la mayoría de las personas conocen, un versículo bien conocido, un versículo que una vez yo usé en una camisa, ¿verdad? Cuando tenía mi equipo de softball, sentí en el corazón transmitir este mensaje a través de la camisa y poner este versículo en la camisa. Pero diría yo que este versículo es el versículo base y clave de nuestra creencia y lo que nosotros somos. Y esto está en Juan 3:16. Y yo he estado escuchando durante toda esta semana diferentes predicadores y predicaciones, y muchos han traído este versículo, porque realmente es un versículo que resume todo y que tiene un fondo profundo en lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho por cada uno de nosotros, y específicamente habla del amor tan grande que Dios tiene por la humanidad. Tuvo, tiene y tendrá por el ser humano y por la humanidad. Así que vamos a leer el versículo. Se encuentra en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabo, Dios. Te doy toda la gloria, Señor, toda la honra. Y te doy las gracias, Padre, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de hoy traer esta reflexión, Dios mío. Ayúdame tú, Señor, a poder transmitir todo lo que tú has puesto en mi corazón, todo lo que tú has puesto en mi mente, Padre Celestial. Y que tu Espíritu Santo sea allá donde está cada persona, Señor, hoy, mirando, Dios mío, escuchando tu palabra, digno Dios. Glorifícate con poder, Señor, porque esta obra es tuya, Señor. Nosotros solamente somos instrumento tuyo, pero la obra te pertenece a ti y la obra la haces tú, Señor. El poder siempre te pertenece a ti porque es tuyo, Señor. Te alabo, Dios, y te doy gracias por cada una de las personas que
se han podido conectar y que seguirán conectando, Señor. Y por cada una de las personas que quizás ahora no nos vean, pero más adelante, Señor, vean este mensaje, Padre Celestial. Te pido que sean edificados, Señor. Te pido, Señor, que sus corazones sean transformados y que desde este momento, Señor, puedan ver, Dios mío, el sacrificio como que tú hiciste, Señor, de una forma diferente, Dios mío. De una forma, Señor, grande y con la importancia que merece, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, digno Dios. Nuevamente te doy gracias, Padre, porque tú has sido fiel por tu bondad, tu gracia y tu misericordia inmerecida, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. Quiero empezar porque vamos a escudriñar un poco este texto bíblico. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muchas veces escuchamos este versículo y lo decimos, lo leemos, pero no profundizamos en esto. ¿En qué manera amó Dios al mundo? Porque dice de tal manera. Cuando vemos y profundizamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender, diría yo, un poco, porque realmente el amor de Dios es incomprensible y no lo comprendemos. Cuando vemos todas estas cosas, nos decimos, caramba, solamente Dios puede hacer esto, porque ningún ser humano puede amar de tal manera como ama a Dios. Y esto yo lo resumo, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo lo resumo, es como Dios amó tan intensamente al mundo, Dios amó tanto al mundo, que esto provocó que Él diera a su único hijo, a su tesoro, su único tesoro, lo diera para salvar la vida de mucha gente que realmente no éramos merecedores de ese sacrificio. Más adelante dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es profundo cuando lo leemos, porque yo subrayé la parte que dice no se pierda. Y mucha gente, yo he escuchado a mucha gente que dicen, bueno, yo soy una persona buena, soy una persona que no hago daño a nadie. Pero no se pierda nos toca a todos. Nos toca a todos, a toda la humanidad. No es a unos sí, a unos no. Y ya mismo vamos a estar explicando por qué no se pierda. Les toca a todos, pero antes de no se pierda, hay una acción que nosotros como hombres y mujeres tenemos que tomar. Nosotros los seres humanos tenemos que tomar, porque Dios hizo su parte y cumplió su promesa. Jesús cumplió su parte y cumplió su promesa en entregarse y en darnos la vida y la libertad a través de su sacrificio. Pero esto lleva también una acción de nosotros como seres humanos, y es aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es aceptar a Cristo en nuestras vidas y dar lo que no tenemos para Él. Nosotros no tenemos nada que dar para Él. Él lo dio todo por nosotros. Dios lo tiene todo. Nosotros no podemos darle nada porque Él lo tiene todo. Lo único que nosotros podemos darle a Dios es lo que Él dio por nosotros, que fue su vida. Nosotros lo único valioso que tenemos, que podemos darle a Dios, es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser. Dedicarnos a obedecer a Dios, dedicarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, y que el propósito por el cual Él nos creó, porque si usted y yo estamos aquí en el día de hoy, es porque en su mente, antes de que usted naciera, ya Él había decidido y había creado un plan para que usted y yo viviéramos de acuerdo a ese plan. Pero por alguna cosa que vamos a ver ahora, mucha gente no cumple con este plan de Dios. Y por eso Jesús tuvo que venir, por eso Jesús tuvo que sacrificar su vida voluntariamente, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de decidir
si volvíamos al plan original que Dios tenía con cada uno de nosotros, si volvíamos a lo que Dios quería o por donde Dios quería que nosotros camináramos, que es nuestro propósito en la vida. Mucha gente no entiende su propósito y no saben cuál es su propósito. Y para llegar al propósito por el cual Dios te creó, tienes que llegar al Creador, tienes que buscar al Creador. Y para llegar al Creador, solamente hay una vía y se llama Jesucristo. No hay forma de llegar al Padre si no es por el Hijo. Si no es por el que se sacrificó por ti y por mí. ¿Por qué habla de los que se pierden? ¿Y por qué digo que esto nos corresponde a todos? Si nos vamos al principio de todo, al primer hombre y la primera mujer que fueron creados, y esto está en Génesis, en la palabra, vemos que el hombre está en el Edén, en el huerto del Edén, y vemos que ahí todo es perfecto. Y lo más que me llama la atención es la relación que tiene Dios con el hombre en ese momento. Siempre vemos a Dios hablando directamente con Adán. Siempre vemos a Adán hablando directamente con Dios. Hay una relación totalmente amplia entre Dios y el hombre, directa, inquebrantable. Una relación grande entre Dios y el hombre, una comunicación extrema entre Dios y el hombre. Esto es así hasta que el hombre decide pecar. Y digo decide pecar porque era opción del hombre no pecar. Dios se lo dijo. Dios le señaló y le dijo que de todo árbol del huerto podrán comer menos del que está en el medio. Pero aún así fueron engañados, decidieron comer, decidieron desobedecer, porque el pecado entró por la desobediencia y el deseo del corazón que habían en el hombre. Y inmediatamente entró el pecado por medio de la desobediencia. Esta relación que había entre Dios y el hombre se quebrantó, se rompió, se deshizo. Tan es así que el hombre fue sacado del huerto del Edén y fue desterrado. Y de ahí en adelante, la relación del hombre y Dios siempre se ha visto lacerada, siempre se ha visto quebrantada, siempre ha habido una separación entre Dios y el hombre. Pero esto no fue una cosa que cogió de improviso a Dios. Ya todo esto Dios lo tenía en su plan y lo había visto desde mucho antes. Él sabía que esto iba a pasar. Por lo que él en su plan tenía ya el momento en que iba a enviar a Jesús a la tierra para que nos redimiera, para que con su sangre nosotros fuéramos libertados y comprados. Yo no sé si usted sabe que cuando esto ocurrió en el huerto de Edén, que el hombre peca, inmediatamente cayó una sentencia sobre nuestras cabezas y fue una sentencia de muerte a nuestras vidas. Podemos hablar de dos tipos de muerte y cuando hablamos de muerte la gente por rápido piensa, o sea, como decimos por default, rápido piensa, por defecto, piensa en muerte física. Y sí, eso es una de las muertes que entró a nuestras vidas, porque el hombre no estaba hecho para morir. Pero también entró la muerte espiritual. Y diría yo que la muerte espiritual se dio primero que la muerte carnal. Porque la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. La muerte espiritual es el hombre que no considera nada de Dios. La muerte espiritual es el hombre que hace las cosas por su cuenta, en su propia sabiduría, sin considerar que hay un Dios poderoso, soberano, un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Un hombre que vive sin la cobertura de Dios. Esa persona vive en muerte espiritual y cuando esto pasó, cuando esto aconteció en el huerto del Edén, lo primero que hubo fue una muerte espiritual, una ruptura entre la relación del hombre y Dios. Luego, la muerte física que todo el mundo conoce, que todos en algún momento nos tocará.
Yo creo fielmente que la iglesia y los que estén en el momento de que la iglesia sea levantada, esos son los que no verán muerte. Y hubo unos hombres en la historia de la Biblia que tampoco vieron muerte física. Pero la mayoría del ser humano va a experimentar muerte física. Y lamentablemente, hoy en día la mayoría de los seres humanos están experimentando muerte espiritual porque no han querido o por alguna razón no han querido aceptar a Jesús, no han querido aceptar este sacrificio tan grande, no han querido aceptar el amor de Dios, porque esto es abrazar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No han querido abrazar el corazón de Dios, ni tan siquiera pueden ver el significado de esto y cuánto Dios nos ama. Es tanto así que dice en Filipenses 2 del 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos un Dios que ha dejado su forma de ser Dios para tomar forma de hombre y venir a sufrir a la tierra por personas que realmente no lo merecíamos. Romanos 3:23 dice, y esto va junto a lo que les expliqué ahorita de que no se pierdan, porque muchos pueden decir, pero yo no he hecho nada malo, pero yo me porto bien, pero yo soy una persona buena, inclusive, pero yo hago bien a la gente, y no por obras nadie es salvo. La palabra dice que no por obras para que nadie se gloríe, o sea, las obras no te dan la salvación, solamente las obras que glorifiquen al Espíritu Santo y a Dios. O sea que podemos estar haciendo obras humanitarias grandísimas y buenísimas, pero si no ponemos a Dios enfrente de esas obras, igual nada hacemos, ni por eso vamos a ser salvos. Y entonces, ¿por qué todos pecamos? Obviamente, el pecado que cometió Adán y Eva nos ha caído a todos. Esto ha sido como heredado desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy. Es una cosa que ya viene en nuestra humanidad carnal. Este pecado ya viene aferrado a nosotros. Esto es una condena que se emitió en ese momento cuando se rompió esa relación entre Dios y el hombre, y todavía el sol de hoy, para aquellos que no han aceptado el sacrificio y han aceptado a Jesucristo, sigue siendo una condena en sus vidas. Sigue habiendo muerte espiritual, sigue habiendo muerte física, y peor aún, sigue habiendo un castigo eterno que le espera a todos aquellos que no han aceptado este sacrificio de Jesucristo. Pero Dios no permitirá que el hombre muriera apartado de él, por lo cual en su plan ya tenía un medio por el cual el hombre fuera salvo, y se llama Jesucristo. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no dice algunos, no dice 5, no dice 10, no dice 20, todos pecaron, todos es todos, me incluyo yo ahí también. Todos pecamos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Vemos en Juan que todo aquel que cree en Cristo, o sea, que Jesucristo hizo este sacrificio para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Lucas dice, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido somos todos nosotros. Toda la humanidad se había perdido cuando el pecado entró al mundo, cuando se rompió la relación entre el hombre y Dios. Todos estábamos perdidos. Y aún muchos siguen perdidos. Yo les quiero contar, quiero hacer un ejercicio con ustedes y quiero que ustedes, ¿verdad?, pongan su imaginación a trabajar. Esto yo lo leí, esto que les voy a traer, yo lo leí hace mucho tiempo y me identifiqué con eso, me puse en el lugar de uno de los personajes y así pude identificarme profundamente con esto. Yo quiero que ustedes se imaginen, bueno, en este caso no hay que imaginar mucho porque ahora mismo estamos pasando una pandemia mundial que no, pues, nos tiene a todos o la mayoría parte del mundo en cuarentena. Pues pensemos que pues estamos aquí, ¿verdad? En una pandemia mundial como la que estamos sufriendo hoy en día. Y los científicos están haciendo, ¿verdad? Como hoy en día, sus análisis, sus experimentos para poder desarrollar una vacuna. Ellos encuentran que solamente hay un tipo de sangre que tiene una peculiaridad, que tiene anticuerpos que evita que las personas se enfermen con esa plaga o ese virus o esa enfermedad. Entonces, los gobiernos del mundo establecen una ley y dicen, bueno, cada familia va a tener que ir a un laboratorio, el laboratorio más cercano, para hacer análisis de sangre para ver si encontramos quien tenga este tipo de sangre, que tenga estos anticuerpos para combatir esta pandemia y poder desarrollar una vacuna. Entonces imagínese usted, en el caso, y vamos a ponerlo así, yo que soy padre y los que me están viendo que son padres, imagínense a uno de sus hijos, y los que no son padres, imagínense a un ser bien querido de ustedes en esta situación. Ponga que a usted le toca ir al laboratorio con su familia, llegan al laboratorio, todo el mundo se hace la prueba de sangre, están un rato, ¿verdad?, hasta que la última persona se haga la prueba de sangre y de momento usted ve que los médicos salen eufóricos, con una sonrisa dibujada en su cara, muy contentos, casi haciendo una fiesta. Se le acercan a usted y le dicen, mire, queremos decirle que hemos encontrado la sangre que estamos buscando en su ser querido, en su hijo o su ser querido. Y todo es una alegría porque pues hallamos la cura al mundo de esta enfermedad. Entonces, el médico le dice, lo único que tenemos que quedarnos con su ser querido, ya sea su hijo o un ser querido. Tenemos que quedarnos con él. Y preguntamos, ¿pero por qué? Porque necesitamos seguir trabajando con la sangre. Entonces le preguntamos, ¿pero cuánta sangre necesita? Y el médico se entristece, se acerca a usted y le dice, necesitamos toda la sangre. Nuestro corazón se compunge, nos entristecemos porque sabemos que si sacan toda la sangre de nuestro ser querido, va a morir. El hombre no puede vivir sin sangre en su sistema. Pero los médicos insisten en decirle a usted que es necesario porque si no se hace, de igual manera todos van a morir, porque no hay otra forma de hacerlo. Y finalmente, con dolor en nuestro corazón, con dolor en nuestra alma, con el sufrimiento de que sabemos que vamos a perder un ser querido, firmamos por salvar el resto del mundo. Lamentablemente perdemos a nuestro ser en este proceso.
se salve el mundo, se crea la vacuna, se salva todo el mundo y todo el mundo contento. 2 meses después, los gobiernos deciden hacer un reconocimiento a su ser querido por el acto, por lo que hizo y por salvar a la humanidad. Usted va a esa actividad y cuando llega allí se encuentra que son pocos los que van, se encuentra que ese día a la gente no le ha importado nada, no le ha importado lo que su ser querido hizo. La gente se fue a las playas, la gente se fue a pasear, la gente no le importó nada. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que entregamos un ser querido, que dimos un ser amado y que al final la humanidad no le importe porque ellos viven, están vivos y aún siguen con sus vidas? Asimismo, hoy en día se siente Dios. Asimismo, hoy en día se siente el Señor. Porque Jesús sacrificó todo. Igual el Padre sacrificó todo. Para que hoy en día muchas personas no tomen valor, no tomen importancia y no reconozcan y no le den lo que tienen que darle al Señor por agradecimiento. Porque como les dije al principio, hoy vivimos gracias a ese gran sacrificio y gracias a ese eterno amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Yo quise traerle, y esto Dios me lo dio en oración. Quizás esto extiende un poco más esta reflexión, pero creo que es necesario. Y quizás tienda a ser un poco fuerte lo que voy a traer. Pero nosotros tenemos que entender lo que Jesús pasó. Y tenemos que ver lo que Jesús pasó. Porque es fácil yo decir, pues, lo crucificaron. Sí, muy fácil. Es muy fácil ver en las películas que dan en la televisión un Jesús con 2 o 3 rayazos. Sí, es bien fácil. Muy fácil. Pero realmente ninguno de nosotros sabemos lo que Él pasó y lo que Él sufrió. Y yo quiero traerles parte de lo que Jesús pasó en ese proceso mientras, ¿verdad? Antes de su muerte. Yo lo enumeré, son 9 pasos. Y los voy a ir leyendo y quiero que presten mucha atención, quiero que le pongan mucha atención a esto y quiero que puedan ser sensibles a lo que yo voy a traer ahora, porque a mí cuando yo leí esto y cuando lo estudié, se me partió el corazón y me hizo ver las veces que he fallado, las veces que he sido infiel a Dios y ver todo lo que Él hizo por mí y aún se mantiene en su fidelidad por mí porque me ama. Y muchas veces yo le he fallado y cuando pude ver esto, yo decía, ya, de verdad que yo no tengo perdón. De verdad que yo no tengo perdón. Y aún así, Él me perdona. Y aún así, Él está ahí para mí. Quiero empezar, y vamos a empezar esto allá en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando. En Lucas 22:44 dice que Jesús en ese momento experimentó un proceso llamado hematidrosis. Esto normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. Ustedes saben que en Lucas 22:44 expresa y dice que Jesús sudaba gotas de sangre.
Y esto es un proceso que se da en un momento de gran sufrimiento psicológico. Yo le pregunto a ustedes, porque muchas veces nosotros decimos, ya, che, he pasado un momento tan difícil de tanto estrés. Y yo quiero preguntarle a ustedes si alguno de ustedes ha tenido tanto estrés que ha sudado sangre. Quiero que lo piense, para que pueda medir el estado de sufrimiento que Jesús tenía en ese momento. La ansiedad severa produce la secreción de líquidos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas de sudor y sangre. Por aquí fue que empezó lo que diríamos este calvario de Jesús, con esta oración. Y aunque Jesús, dice la palabra, recibió fuerza, la recibió espiritualmente para poder someter la carne al proceso por el cual tenía que pasar. Porque si ustedes saben, Jesús le decía al Padre, Padre, pasa de mí de esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y vemos la lucha entre la carne y el espíritu en ese momento. Pero dice la palabra que ángeles llegaron y fortalecieron a Jesús en su espíritu. Y Jesús pudo someter la carne y cumplió con lo que el Padre quería para él y el propósito. Cuando Jesús fue arrestado, ya él estaba debilitado por este tipo de estrés que estaba pasando en Getsemaní. Entonces él fue llevado ante el Sanedrín y Caifás. En ese momento él le vendaron los ojos. Lo hicieron para burlarse de él. Entonces ahí fue escupido en el trayecto y abofeteado. Yo anoche hablaba con el hijo mío sobre esto, porque hablaba un poco con él sobre esto, y yo le digo, Fabián, qué difícil es esto, porque cuando uno pues puede ver todo lo que ocurre alrededor de uno puede quizás tener reflejos y quizás pueda evitar, en una condición así, puede evitar golpes que te van a llegar, pero no te van a llegar tan certeros y tan fuertes. Por el hecho de que uno esté con los ojos vendados y no pueda ver lo que está ocurriendo alrededor de uno, y que todo lo que te lancen va a pegar certeramente y con fuerza, es difícil. Es difícil tener los ojos vendados y que te agarre un puño en la nariz. Es difícil tener los ojos vendados y que te den un puño en un ojo. Es difícil tener los ojos vendados y que quizás te rompan la boca, te den un oído o te agarren por donde te agarren. Es bien difícil. Y nuestro Señor pasó esto. No, la Biblia no especifica, no da especificación de que si le tumbaron los dientes, de que si le rompieron la nariz. La Biblia lo que dice es que él no tenía parecer, estaba hinchado, estaba desfigurado. Inclusive cuando él llegó ante Caifás y el Sanedrín, ya él estaba todo hinchado, ya él estaba todo desfigurado, ya no había parecer en él, por la hinchazón que había ya en su rostro. Luego de esto, Jesús se enfrenta a lo que es el castigo de los soldados romanos. Los azotes que Jesús recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando esto impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones que se abrían con los demás golpes. Primero ocasionaba moretones y contusiones, y si le daban en el mismo lugar, la carne se abría. No suficiente con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesús también tenía pedazos de huesos afilados, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. Con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigo llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento
de la espalda. O sea, normalmente los que eran latigados con este tipo de látigo, la espina dorsal se le veía desde afuera porque eran flagelados, porque la carne se abría y era expuesta la espina dorsal. Inclusive, yo leí, no sé si lo tengo aquí puesto, pero yo leí buscando esta información que hubo hombres que no pudieron, que murieron en el acto del castigo porque los flagelaron de tal forma que las vísceras se le salían y en el momento morían. Esto es para que ustedes vean que lo que nuestro Señor pasó no fue fácil. No es tan solo decir sí, porque Él fue crucificado, no. Fueron casi 18 horas de tortura. Fueron 18 horas de maltrato intenso. Jesús no pasó nada fácil. Lo que Él hizo por cada uno de nosotros no fue fácil. Y peor aún, menos fácil es tú saber que esto te va a acontecer. Porque si uno se va a enfrentar a un castigo así sin saber lo que le espera, pues uno lo va experimentando momento a momento. Pero tener en tu mente que todo esto te iba a pasar ya, realmente uno lo pensaría. Yo digo que casi todo el mundo se quitaría, pero el Señor no. Por esta razón fue que al principio en Getsemaní sudaba gotas de sangre y su estrés era bien grande porque él sabía lo que iba a enfrentar, pero aún así lo enfrentó, aún así no se quitó. Dice, mientras sucedía en el interior de Jesús, mientras esto sucedía, en el interior de Jesús se experimentó un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica. Esto quiere decir que Jesús, a raíz de la gran pérdida de sangre, sufre taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez lo lleva a una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia y al mismo tiempo los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. O sea que aquí es evidente que no solamente se vio el dolor o Jesús experimentó el dolor de que su piel fuera abierta y que fuera latigado, sino que sus órganos internos también empezaban a fallar en este momento y ya no solamente eran los golpes recibidos, sino que ya sus riñones dejaron de funcionar. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay un paro renal. Pues aparentemente Jesús sí sufrió un paro renal por la falta de sangre en su cuerpo. Gloria a Dios. Jesús tuvo que haber experimentado una sed intensa como reacción del cuerpo tratando de reponer la sangre perdida. Las bacterias que aprovecharon la debilidad de Jesús durante la flagelación para infectar las heridas empiezan a segregar toxinas que contribuyen a agravar el proceso de coagulación. Puede que la capacidad hepática de sintetizar y liberar factores de coagulación pudiera estar tan agotada por aporte de oxígeno insuficiente al hígado, que la capacidad de mantener el equilibrio de coagulación en la sangre de Jesús podría haber estado muy comprometida. Ya vemos que no solamente ha sido lacerado, ya vemos que no solamente el corazón empieza a fallar, ya vemos que los riñones no solamente empiezan a fallar, ahora también se incluye el hígado en todo esto. Los órganos más importantes de nuestro Señor empezaron a fallar en ese momento. No estando conforme de todo esto que le hicieron, lo desnudaron, lo escupieron y le pusieron la corona de espinas. Estas espinas podían haber medido aproximadamente 1 pulgada de largo. No podemos olvidar que, como narran los evangelios, la corona de espinas fue hendida, o sea, fue espetada
presionada, apretada sobre su cabeza con golpes de palo. Porque la palabra dice que ellos tenían unas cañas. A Jesús le dieron una caña. En medio de la burla, le pusieron un manto púrpura, le pusieron la corona de espinas, le dieron una caña y se burlaron de él diciendo que él era el rey de los judíos. Pero le quitaron la caña y con la misma caña le pegaron en la cabeza donde tenía la corona de espinas. Que esto, obviamente, ocasionó golpes grandes. Estas espinas llegaron hasta su cráneo. Y hubo muchas cosas más que yo leí esto, pero si lo llego a poner, no terminamos esta reflexión. Como consecuencia de las profusas hemorragias provocadas por las múltiples heridas, todo el cabello en toda su longitud se encuentra empapado de sangre, húmedo o con costras originadas al secarse y coagularse la sangre. El dolor generado en las muy abundantes terminaciones nerviosas, cutáneas, craneales, que captan estímulos dolorosos muy agudos. Además, la pérdida adicional de sangre que debió resbalar por la frente, cayendo hasta los ojos, impidiendo una correcta visión. Todo esto lo aconteció nuestro Señor por amor a ti y por amor a mí. Y todavía no hemos llegado a lo que es la crucifixión. Esto fue el castigo. Esto fue la mutilación injusta porque Él no pecó. Los que pecamos fuimos nosotros. Pero Él hizo esto porque esto era para nosotros. Y Él lo hizo porque Él nos quiso librar de esto. Él no quería que nosotros pasáramos por esto. Y se entregó Él para evitar que nosotros lo pasáramos. Para el momento que Jesús caminó para el Calvario, tuvo que haber sido extremadamente difícil por la debilidad que experimentaba. Aún así tuvo que cargar con el pesado madero de aproximadamente, escuchen esto, aproximadamente 165 libras hacia el lugar de su ejecución. Ya Jesús había perdido mucha sangre, ya le estaba débil. Y aún así tuvo que cargar con ese madero que pesaba aproximadamente 165 libras. En el trayecto nuestro Señor fue escupido, humillado, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Que esto no le quita el castigo ni lo hace más liviano, porque Él amaba a todo el mundo. Entonces ver a todo el mundo, Él en medio de ese dolor y encima la humillación y el desprecio, no era fácil. Él se sentía solo en ese momento. A los criminales condenados de esta pena eran los condenados criminales. Los criminales condenados a esta pena normalmente los amarraban. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal con los brazos abiertos. Los clavos usados para este evento eran entre 5 a 7 pulgadas de largo, afilados en punta, con el objetivo de que atravesaran el nervio mediano que se encuentra aquí en la muñeca. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Y les explico esto. Cuando a las personas las crucificaban así, las personas se empezaban a asfixiar porque el tórax se le empezaba a abrir con el peso. Cuando ellos se dejaban caer, el tórax se expandía y esto creaba asfixia. Entonces Jesús y todos los que pasaban por este castigo tenían que impulsarse con las piernas para poder buscar un sorbo de aire, porque se iban asfixiando. Entonces Jesús, con una espalda flagelada en grandes proporciones, una cruz que no sabemos que no, esa madera no era pulida, no era lijada, por lo que tenía que tener las estillas y la madera pues tal y como está. Ese roce subiendo y bajando tuvo que haber lastimado más la espalda de Jesús. A ver, son momentos difíciles, dolorosos, duros los que pasó nuestro Señor. Y son cosas que tenemos, que quizás se escuchan tan difíciles y tan fuertes,
pero son cosas que tenemos que saber que Él las pasó para que realmente mostremos valor y entendamos el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Colgado y casi sin poder respirar, al clavar sus pies en el madero, triturando los nervios de ellos, de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que confirma en los Salmos 22:14, que dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Lo siguiente que viene es una muerte lenta por asfixia. Y el último paso, ¿verdad?, de todo este calvario, que duró 18 horas desde que lo capturaron o lo apresaron en Getsemaní hasta que Jesús murió. O sea que eso no fue 1 o 2 horas, fueron 18 horas de sufrimiento. Jesús iba disminuyendo la frecuencia respiratoria, según se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Esto es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en el ácido de la sangre, lo que lleva que el pulso sea irregular. El sentir que su corazón latía de forma errática pudo haber sido un indicador para Jesús que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. O sea, yo digo y pienso, realmente Dios tiene que haberle dado fuerza a nuestro Señor. El Padre tiene que haberle dado fuerza a nuestro Señor, porque nadie hubiese aguantado este tipo de castigo tan vil, tan fuerte. De hecho, les dije ahorita que había muchos que morían allá en donde eran latigados, donde eran castigados, no llegaban a lo que era la crucifixión. Y quiero leer, para ir terminando ya con esta reflexión, Isaías 53, y se lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado,
tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahora le pregunto, después de haber escuchado todas estas cosas, ¿para usted tiene valor este sacrificio? ¿O sigue siendo un sacrificio que no tenga valor, no tenga ninguna importancia? Para mí esto me tocó bien profundo el corazón, saber que esto que le aconteció fue por mi culpa, fue por nuestra culpa, fue por tu culpa. Saber que nosotros no merecíamos tanto amor de parte de Dios, pero que aún así Él quiso darnos su amor, aún así Él quiso darnos libertad, aún así Él quiso tenernos, que fuéramos de Él. Realmente es difícil, pero realmente tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros y el sacrificio que Cristo hizo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este sacrificio trajo tantas cosas. Este sacrificio volvió a hacer que la relación entre Dios y el hombre fuera una a través de él. Y esta relación abrió tantas puertas, y no quiero hablar de muchas otras cosas más porque mi hermana Kathleen pues le toca traer la parte de la resurrección, que tiene muchas cosas que Dios promete para nosotros. Pero una de las cosas gloriosas que trajo este sacrificio fue que a todo aquel que reciba a Cristo, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo piensa o el mundo dice, todos somos hijos de Dios, y se lo voy a decir así, ¿verdad? Porque estamos llamados a hablar la verdad. Realmente no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que los hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo, los que le siguen, los que le obedecen, los que lo honran y los que le agradan. Los que no reciben al Hijo de Dios, los que no reciben este sacrificio, los que no permiten que Dios trabaje con su vida y le dan el espacio en su corazón para que el Espíritu Santo habite en sus corazones y haga una transformación, un cambio, no son hijos de Dios, son creación de Dios. Dios los creó. Hasta que alguien o hasta que usted, si no lo ha hecho, no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida, usted no es hijo de Dios. Lo dice la palabra. Lo vuelvo a leer. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que les recibieron, solamente a los que les recibieron se les puede llamar hijos de Dios. Y es duro, es difícil, es impactante, es confrontante, pero es la verdad y está en la Biblia. No me lo inventé yo, está en la Biblia. Por último, le voy a leer Efesios 3:14, de 3:14 al 21, para cerrar. Dice,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por último, les quiero decir y les digo, si usted no ha recibido al Señor a Jesús como su Señor y Salvador en su vida, está a tiempo. Esto está abierto para todo aquel que quiera llegar a Él. El tiempo todavía es ahora, es el momento. Nosotros realmente sabemos que el tiempo ya se está terminando. Las señales a nivel mundial nos los indican. ¿En qué momento viene Cristo? No lo sabemos, pero sabemos que será pronto. Y será más pronto de lo que muchos quizás piensan. Porque el Señor no retarda sus promesas. Quizás los que tienen esto como tardanza, nosotros lo entendemos como misericordia y gracia. Porque el Señor quiere que muchos más se salven. Y por eso nosotros traemos estos mensajes. Porque queremos también que tú seas partícipe, si no lo has hecho, de la gracia de Dios y de las bondades de Dios y de todo lo que Dios tiene para sus hijos guardado. Hoy es un buen día para recibir al Señor como tu Dios, como tu Salvador, como tu Señor. Y es tan fácil como confesarlo con la boca. A mí, en lo personal, me gusta hacerlo frente a frente con la persona, o por lo menos escuchar a la persona, porque así puedo ser testigo de que se hizo. Así que si en algún momento tú quieres hacer esta confesión, yo te puedo decir que me puedes escribir por el inbox de mi Facebook y buscamos la forma de comunicarnos y hacemos este acto, que es un acto glorioso. Es un acto que crea que en el cielo se forma una fiesta, porque por cada vida que se convierte, dice la palabra que en el cielo se hace una fiesta por esa persona. Así que quiero dejarte con esta palabra en este día. Quiero que medites, quiero que entiendas lo que Jesús pasó por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Y quiero que veas la magnitud del amor de Dios al dar a su Hijo unigénito, al único, a que pasara todo esto que pasó, todo este sufrimiento que pasó, por amor de mí, por amor de ti. Así que vamos a orar para cerrar. Le doy gracias a Dios por esta parte y le pido al Señor que toque sus corazones, que los ilumine, que los guarde y que en este momento o periodo o este proceso en el cual estamos pasando mundialmente con esta plaga, podamos confiar y vivir tranquilos de que Dios guarda, que Dios nos cubre y que Dios nos protege a todos. Así que vamos a orar para despedirnos y dar gracias a Dios, ¿verdad? Por esta parte. Señor, te alabo, Dios, te bendigo y te doy gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, Señor. He aquí entregado, Padre glorioso, todo lo que tú me has dado, Señor. Lo he entregado según y tú lo pusiste en mi corazón, Padre glorioso. Ahora, Señor, espero que la gente, Dios mío, entienda y abran su corazón, porque tú hoy has tocado, Señor, a las puertas de su corazón. Dice en tu palabra en Apocalipsis que si tú tocas la puerta y ellos abren la puerta, tú cenarás con ellos y ellos contigo, Señor. Yo te pido que esto se cumpla, Padre Celestial,
Yo te pido, Dios mío, que tú sigas haciendo la obra en los corazones de mis hermanos, Padre Celestial, y que bendiga cada hogar, Señor, y cada vida, Padre Celestial, que cubra, Señor, con tu mano, Padre poderoso, a cada uno, Dios mío, en donde quiera que se encuentre, Padre Celestial. Confiamos que estamos pasando un proceso difícil, pero que tú estás en medio de él, Padre glorioso. Nos fortalecemos con tu espíritu, Señor, nos fortalecemos en la oración, que es tan importante, Señor. Es nuestra alma importante la oración, Padre. Glorifícate, Señor. Y que cada uno de nosotros siempre tenga presente el sacrificio que hiciste, Señor. Lo que ha costado nuestra salvación, Dios mío. Lo que ha costado, Señor, quitar, Dios mío, la sentencia de nuestras cabezas, Padre Celestial, y nuestras vidas, Dios. Gracias nuevamente por habernos salvado, digno Dios. Bendice, Dios, nuestras vidas. Y nosotros, Señor, te honramos y te adoramos, te obedecemos y te servimos a ti, Señor, por siempre, digno Dios. Amén, digno Dios, amén. Así que hasta aquí mi parte, mis hermanos. Dios los bendiga mucho. Y recuerden que el domingo a las 10 de la mañana estaremos en la predicación con nuestra hermana Kathleen, que ella pues traerá la parte del domingo de resurrección. Así que Dios me los bendiga, tengan todos un buen día y vamos hacia adelante con nuestro Señor Jesucristo. Chao.